Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Julián, bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestros oyentes. Sí, eso claro, siempre es sí. importante. Por ustedes nosotros laboramos para llevarle la información que ustedes necesitan y con esa perspectiva bíblica que tenemos dentro de este espacio. Muchísimas gracias por apoyarnos con su sintonía, con sus comentarios, viendo los videos en nuestro canal de YouTube, siguiendo esta radio. Muchísimas gracias. Julián, el pasado 29 de este mes que recién pasa, se hizo pública una noticia que conmocionó el mundo de la fe cristiana y también a mucha gente, porque hay ciertas cosas como que uno piensa que deben permanecer, no se deben perturbar, porque son cosas que aportan, son cosas que le suman a la sociedad, que le sirven de ancla a la sociedad para no terminar de descarrilarse como va. Se atentó contra el evento más glorioso de la creación, y fue la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para serte honesto, a mí no me sorprendió. A mí no me sorprendió. No. Señor Jesús nos ha dicho en su palabra que estas cosas venían. Sí, claro. Y que iban a pasar. Y aunque a uno le duele, porque uno sabe al juicio que se expone cualquier nación que hace ese tipo de cosas, a uno le duele. Pero Jesús dijo, erguió vuestras cabezas cuando vean estas cosas. Así y eso es. debe dar a nosotros esperanza y motivación para orar y seguir pidiéndole al Señor. Entonces, para hablar inmediatamente de lo que pasó, te paso la palabra. Mira, Francis, el viernes 29, y eso ha estado en tendencia todo este fin de semana, el caso de lo que hizo el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, por lo que se dio y en el momento que se dio. Me voy a explicar. Estamos hablando de que por decreto los Estados Unidos estableció que cada 31 de marzo es el Día de la Visibilidad Transgénero. Esto, aunque es algo que fue establecido por la UNESCO, esa facción de la ONU que tiene que ver con la ciencia, la educación y la cultura en el año 2009, y naciones pues valoraban esto, naciones que se identifican, que entienden que eso es un derecho, que entendemos que aquí no hablamos de derecho con el tema transgénero, sino hablamos más bien de privilegios. Pero el punto es que lo que ha causado revuelo, aunque en Estados Unidos el gobierno de Joe Biden pues exaltaba el día, pero lo estableció por decreto como parte de su calendario. Es como el 4 de julio, que es el Día de la Independencia en el calendario norteamericano. Pues en el calendario norteamericano, a partir de ayer, el 31 de marzo, que cayó el día de la resurrección de Cristo, el Domingo Santo, se dice, y yo me uno a eso, que ¿por qué no lo hizo antes? Porque hubo otros momentos donde el 31 de marzo no caía el mismo día que se celebra la resurrección de Cristo, sino que lo hizo ahora. Y miren lo que dice, yo estuve mirando, porque nosotros tratamos de que las informaciones, buscar la veracidad de las informaciones. Y estuvimos mirando el escrito del presidente Joe Biden que publicó la Casa Blanca. Y dice en la parte final, luego de ellos exponer por qué hacían esto, él dice: con la autoridad que me confiere la Constitución y la ley de los Estados Unidos, proclama
por la presente, el 31 de marzo del 2024, como el Día de la Visibilidad Transgénero. Hago un llamamiento a todos los estadounidenses para que se unan a nosotros para elevar las vidas y las voces de las personas transgénero en toda nuestra nación y que trabajen para eliminar la violencia y la discriminación basada en la identidad de género. En testimonio de lo cual he puesto mi mano este 29º día de marzo en el año de nuestro Señor 2024 y de la independencia de los Estados Unidos de América 248. O sea, estableció por decreto que el 31 de marzo, en vez de aprovechar y exaltar y valorar que Cristo resucitó, la Constitución de los Estados Unidos está permeada por la cosmovisión cristiana. Una nación que fue fundada por emigrantes, personas que emigraron de fe cristiana. Los puritanos que vinieron de Inglaterra huyendo a las persecuciones. Un país donde supuestamente, porque eso es nominal, ya a esta altura de juego en los Estados Unidos es nominal, se considera un país cristiano. No es cristiano en la práctica. No, eso es nominal. Es un país posmoderno, totalmente. Un país donde el ateísmo es el fundamento de la manera como se maneja esta nación. Pero en una nación como esta, que es la potencia mundial, establecen este día y eso da un mensaje. Y el mensaje es: somos una nación anticristiana. No nos interesa la fe cristiana. Ese es el mensaje que está dando. Con ese acto, ese es el mensaje que está dando. Y mira, antes de pasarte, mira el tweet que escribió en el día de ayer el presidente Joe Biden, para que tú veas la locura mental que hay detrás de todo esto. Mira lo que dice. Dice: hoy, en el Día de la Visibilidad Transgénero, tengo un simple mensaje para todos los trans de Estados Unidos. Dice: ustedes son creados a la imagen de Dios y ustedes son dignos de respeto y de dignidad. Entonces pone una imagen de este día. Pero mira la locura mental. Pues precisamente eso que la Biblia establece es lo que atacan la mentalidad transgénero. Porque ¿qué dice la Biblia, Francis? Antes de pasarte, quiero hacer esta acotación para que veamos la locura mental. Génesis 1:27 dice: Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los transgéneros tienen problemas con esa verdad bíblica. O sea, Biden le está diciendo que ellos fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Pero claro que fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Que el hombre es hombre y la mujer es mujer. No importa que se cambie su cuerpo. Entonces, esa declaración que Biden presenta es divorciada de la ideología de la ideología transgénero. Porque ellos, la disforia de género, que es considerada una patología a nivel de la psiquiatría, aunque ya eso se quiere quitar y no se quiere ver de esa manera, donde la gente no se siente conforme, porque el transgénero es una persona que no se siente conforme de cómo Dios lo creó. Si es un hombre, no quiere ser hombre, quiere ser mujer y entra en un proceso de dañar su cuerpo con medicamentos y demás para parecer el otro sexo. Entonces, si vamos a valorizar que ellos fueron creados a la imagen y semejanza de Dios, es decirle a ellos, es tratar de orientarles a que ellos puedan disfrutar del sexo con el cual han sido creados. Entonces, sí es cierto que toda persona debe de ser respetada. Y nosotros como cristianos siempre vamos a abogar por el respeto, no importa el pecado que la persona cometa a nivel personal, el respeto, siempre y cuando no viole las leyes de una nación, pues tiene que ser respetada su integridad física. Pero
esto de la parte de ser trans, esto es pecado ante Dios porque es violar el diseño con el cual fuimos creados. Entonces, esto es un ataque directo a la fe cristiana porque el pilar de la fe cristiana es la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es lo que valida que Jesús, lo que valida la obra de salvación que Cristo hizo porque no se quedó en la tumba. La resurrección de Cristo es la que nos garantiza que nosotros vamos a tener vida eterna. La resurrección de Cristo es la que, como dijo el apóstol Pablo, si Cristo nos resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe, estamos en nuestros pecados y somos los más dignos de lástima. Entonces, ya para cerrar esta primera parte de mi comentario, estamos ante un ataque frontal a nuestra fe. Es una demostración de irrespeto, es una demostración porque la conducta transgénero a la luz de la Biblia es pecado. Y hay esperanza para el transgénero, porque hemos conocido varios casos de personas que hoy día fueron trans, se operaron, hicieron todo ese tipo de cosas, dañaron su cuerpo, se arrepintieron de sus pecados y hoy son cristianos y disfrutan del sexo con el cual fueron creados. Sabes, este anuncio que ha hecho la administración Biden, que muchas veces ese presidente ha dado señales de que a veces se desconecta de la realidad, hay muchos videos y cosas así. Uno debe pensar que detrás de él hay personas apostando a todo esto y han ido guiando todo el proceso para que esto se logre. Sí. A mí me preocupa mucho, y eso es una advertencia para los demás países como este, es la actitud pasiva de esa sociedad. Porque por mucho menos de eso, y mucho menos de eso, cuando se trata de defender valores y derechos, que fue una nación fundada en valores y derechos y deberes, se han levantado en masas y han objetado medidas, resoluciones que los mismos gobiernos y organizaciones federales de los Estados Unidos han hecho, y ellos se levantan en masa. Sin embargo, esta actitud pasiva ante esta imposición es más preocupante que el mismo anuncio, porque tenemos que saber algo, que cuando una nación no quiere ser dirigida por un sendero, se levanta y lucha contra eso. Claro. Sin embargo, esta sociedad norteamericana, como tú bien decías, en asuntos de fe cristiana es nominal. Se ha convertido en una sociedad nominal en fe cristiana, porque las encuestas lo revelan. Sí, claro. Las encuestas están ahí. Usted puede buscar las encuestas que se han hecho y se va a dar cuenta de que la fe que tiene la mayoría de los norteamericanos es una fe vacía, es una fe vaga, es una fe que no tiene fundamentos, llena de confusiones. Entonces es penoso que ellos hayan tomado esa actitud de aceptar eso tan fácil y así como nada y seguir su vida normal ante un evento como este. Y eso debe llamar la atención a países como estos. Y eso es una prueba más para que ustedes sepan a dónde es que quieren llevar el mundo. Así mismo. Porque déjame decirte otra cosa. Uh-huh. Y hago un link ahí mismo para darte a ti el paso. Esa sociedad, como otras sociedades europeas, han ido siendo trabajada de manera lenta, metódicamente y con mucha astucia. ¿Y cuál es el resultado? Para lograr precisamente el resultado que se tiene hoy en Estados Unidos, en que usted no ve el país protestando contra esa aberración. Pero ¿cómo lo lograron? Mucha astucia, mucha paciencia, meticulosamente, metiendo un chin aquí, metiendo un chin allá, poniendo un chin en la música, poniendo un chin en el cine, poniendo un chin en la literatura. Es así que trabajan. Por eso es que yo ayer hablaba con mi esposa y mis hijas en un momento devocional y le decía a mis hijas, no vean normal cualquier cosa por pequeña que sea. Cuando comenzaron con las series en Disney, de la cosita,
Digo, ay, qué cosita, que vestidito de rosadito, que el muñequito que ahora es tal cosa. Y la gente, eso no es nada, eso es un disparatico. Eso es lo que quieren que la gente crea. Lo que no se dan cuenta es que cada peldaño de esos es una escalera que conduce a eventos como estos. ¿Por qué? Porque es poco a poco. En el campo de República Dominicana hay un dicho que dice que grano a grano se llena la gallina el buche. Así es. Y así es como trabajan estas personas. Es poco a poco. Se entran, como decía el apóstol Pablo, como la palabrita que él usó exactamente, no me acuerdo cómo fue, con extrañas estratagemas. Sí, sí. Y entran y minan. Y eso es lo que han hecho. Por eso uno no puede ver normal cualquier cambio, por pequeño, imperceptible que parezca, porque cuando usted comenzó a ver esos cambios en la música, cuando usted comenzó a ver esos cambios en el cine, en la literatura, trabajando mucho en la programación para niños, era trabajando una generación para que hoy esté dormida ante cosas como esta. Entonces, nos debe preocupar más que el anuncio, nos debe preocupar cómo la sociedad ha estado respondiendo, Julián, y dominicanos, y países del Caribe, y países que nos escuchan en este lado, que todavía están luchando contra estas cosas. No se duerman, no vean normal cualquier cosa por pequeña que parezca, porque todo conduce a un fin. Y el fin, Julián, es hacer cosas como esta y que la gente se quede dormida. Se quede dormida. Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Esta agenda primariamente es diabólica. Nosotros, por eso tú decías, y yo estoy de acuerdo contigo, de que no nos sorprende como tal. Lo que sí podemos mirar es el ataque directo al cristianismo con esto. Porque en el 2021 y en el 2022, por ejemplo, en otros años, no cayó el 31 de marzo, las semanas, el domingo de resurrección no cayó 31 de marzo. No. Entonces, es una manera, con esto se le está dando un mensaje, porque es bien sabido, y si usted todavía entiende que es una teoría de conspiración, bueno, ese es su problema, pero creo que no está mirando con claridad lo que está pasando. Esta es una agenda que primariamente es anticristiana. ¿Por qué? Porque ellos saben que lo único que le puede hacer freno a sus pretensiones de deconstrucción de la sociedad es el cristianismo. Que de hecho, el cristianismo fue la que estableció la zapata de la civilización occidental. Entonces, esos fundamentos que no han permitido desarrollarnos y no vivir vidas como animales, eso es lo que ellos quieren destruir. Porque por eso es que el término progresismo para mí no se aplica para nada a esta gente. No. Porque progreso no es apostar a dañar la sociedad, que es lo que ellos están haciendo. No. Porque, vuelvo y repito, porque comentarios como este que uno está haciendo, aunque ya a mí me tiene sin cuidado ese tema, porque tú puedes decir, por ejemplo, tú dices, ¿tú estás de acuerdo con los transgéneros? No, tú eres un transfóbico. Ya yo estoy ya a mí no me afecta en lo personal esos términos, esos eufemismos y esa manipulación con esos términos. Sí, Julián, quiero aportarte algo ahí. Y pero, tienes toda la razón en eso. Ajá. ¿Tú sabes por Adelante. qué? Porque esa palabrita es usada muy al antojo de ellos. Yo veía a Hanna, un argentino que tiene un programa muy bueno, que él decía, y que conste, no es que él haya dicho que es cristiano, porque él no da señales de que sea cristiano, sino que se fundamenta en lo tradicional. Decía, bueno, pues entonces vamos a decir algo. Si aceptamos que Jesucristo, él hablando, tiene la percepción de ser el Salvador, el Redentor de la humanidad, y que resucitó, entonces todo aquello que no lo acepten son, ¿cómo aplicar? Cristianofóbicos. Cristianofóbicos. Sí. Entonces tú ves que como ellos quieren, ellos manejan y manipulan. Hay una intolerancia hacia el cristianismo y nosotros siempre vamos a abogar, no importa
la preferencia sexual de las personas, vamos a abogar por el respeto a la integridad física de la gente. Nosotros estamos totalmente en contra de la violencia, porque eso es pecado. A cualquier persona, a cualquier persona, no importa que esa persona se crea que es lo que sea, físicamente, su integridad física debe de ser respetada. Estamos en contra de la violencia verbal hacia las personas transgénero. Claro que estamos en contra, porque eso es una acción pecaminosa. Estamos en contra de que quieran afectar su vida de alguna manera. Pero el estar en contra de eso, aunque estamos en contra de que se le quiera hacer daño, eso no estamos de acuerdo. Y de hecho, eso no es lo que está pasando en los Estados Unidos, porque la comunidad LGBTIQ tiene privilegios por demás. Sí decimos que la conducta transgénero es una conducta pecaminosa. La homosexualidad es pecado ante Dios. No es correcto. No es algo que a Dios le agrada. O sea, no vamos a decir otra cosa. Es afectar el diseño de Dios de la raza humana. Entonces, bien le hacemos a las personas transgénero y no en apoyar lo que ellos quieren ser, sino más bien en orientarles para que encuentren la verdadera felicidad de la vida. Y la mejor orientación que puede tener cualquier persona es acercarla al Evangelio. Que conozcan a Dios, que conozcan a Cristo, que entiendan que son valiosos. ¿Por qué tienen que odiar lo que son? Si eres hombre, ¿por qué tienes que odiar que eres hombre? Si eres mujer, ¿por qué tienes que odiar que eres mujer? El Evangelio te dignifica. Tú eres valioso y ahí, en lo que tú eres como diseño, hay plan del Señor para ti en Cristo. Entonces, más que exaltar eso, que es una vida que las estadísticas muestran, la cantidad de suicidios que tienen los transgéneros, aún en países donde ellos todas las leyes les favorecen, porque hay una lucha constante en su conciencia, porque ellos no fueron creados así. Entonces, la manera como demostramos amor al transgénero es hablándole con respeto el Evangelio de la gracia de Dios, el Evangelio que tiene el poder de transformar vida, el Evangelio que tiene la capacidad de hacer que usted entienda y que usted vea lo que usted es con ese agrado y le agradezca a Dios por cómo lo hizo. Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, pero el texto dice, varón y hembra nos creó Dios. Si usted es varón y quiere ser hembra, ese no es el diseño de Dios suyo para usted. El diseño de Dios es que usted disfrute de lo que usted es. Y ahí es donde podemos ayudar. Entonces, ya cierro mi comentario con esto. Los Estados Unidos lo que ha hecho con esto es enfrentar la fe cristiana. Es una declaración una declaración anticristiana, porque está validando una conducta pecaminosa y lo ha hecho en un día donde los cristianos celebran el acontecimiento más grande para la fe cristiana, que es la resurrección de Cristo. Esa resurrección que gracias a ella nosotros creemos en un Dios que está vivo, en un Dios que es poderoso, en un Dios que reina, y es lo que diferencia a la fe cristiana de todas las religiones del mundo, que nuestro líder no se quedó en una tumba, sino que resucitó y hoy día es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vamos a seguir proclamando eso y vamos a seguir hablando eso. No importa que los progres rechinen, que rechinen todo lo que quieran, pero la mentira no es. Nosotros somos la iglesia de Cristo, columna y sostén de la verdad, y esa bandera seguirá ondeando hasta el final de los tiempos. En más de una ocasión ya hemos dado a conocer una encuesta que hicieron 2 personas, donde ellos quisieron determinar cuál había sido el factor en común de las grandes civilizaciones que luego de llegar al cenit de su crecimiento se desplomaron. Y para sorpresa de todos, el punto en común de esa destrucción de esas grandes civilizaciones fue el derrumbe moral, el derrumbe en cuanto a la sexualidad, el libertinaje, la depravación.
Y uno de los casos más recientes fue el del Imperio Romano, que por ahí fue donde comenzó la debacle. Eso no hace más que confirmar lo que Cristo dijo y lo que la Biblia dice de tapa a tapa, donde quiera usted lo va a encontrar. Jesús dijo que una de las señales de su venida, entre otras cuantas formas de pecar del ser humano y rebelión contra Dios, una de ellas que sobresale es el libertinaje sexual, la depravación sexual de la generación que estuviera viviendo para ese tiempo. Ese estudio que hicieron esas dos personas no hace más que, no digo ni confirmar, sino revelar una verdad que ya está dicha hace muchos años. ¿Y por qué esto está pasando? Hay muchas formas de pecar y todas son malas y condenables delante del Señor, pero ¿por qué esta agenda se ha centrado precisamente en esa? Porque es un ataque personal, es un ataque frontal hacia el modelo de Dios de la creación. Uh-huh. Cuando Dios va a crear al ser humano, lo dijo claro, varón y hembra los hizo la familia en aquel lugar y el modelo de cómo debía ser la familia. Y cuando usted ataca a la familia, está jugando al desbalance y destrucción de toda la sociedad, porque la familia es la célula fundamental de toda sociedad. Entonces ellos han dicho en muchísimas veces, y tú lo has escuchado, que una de sus metas es desbaratar a la familia. Claro. La familia tradicional. Ellos no quieren ese tipo de familia. Ellos quieren borrar ese concepto, como quieren borrar el concepto de mujer también. Y si no hay familia, Julián, ¿qué cohesión puede haber en una sociedad? Cuando no hay valores que sean representados por una familia de un hombre, una mujer y sus hijos, ¿qué le va a dar sentido a esta sociedad? ¿Cómo va a seguir la raza humana multiplicándose? Muchos han dicho, y uno tiene que meditarlo y darle cierto crédito, de que una de las maneras de ellos disminuir la población también es por ahí. Claro. Porque lo han querido hacer con guerra, no han podido, con pestes y pandemia, y no han podido. Pues vamos entonces a hacerlo de esta manera, porque así hay una gran mayoría que va a estar de acuerdo. ¿Pero por qué de acuerdo? Porque no temen a Dios. Entonces, es lamentable que todo esto se esté dando. Es penoso, pero voy a terminar mi comentario como lo inicié. Jesús nos dijo, cuando vean estas cosas, erguíos vuestras cabezas, porque el final está cerca y vuestra redención ya viene en camino. Así es. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.